El rey león y el venado. En un vasto reino de la sabana, vivía un poderoso león que era el rey de todos los animales. Su melena dorada brillaba bajo el sol, y su rugido resonaba por todo el territorio, recordando a todos quién era el protector y guía de la selva. Pero este león no era un rey que gobernaba con miedo, sino uno que buscaba justicia y paz entre los animales. Cada mañana, el león se sentaba en su roca alta y esperaba a que los animales llegaran con sus problemas. Sin embargo, aunque les daba sabios consejos y tomaba decisiones justas, muchos animales no obedecían sus palabras. Por ejemplo, la cebra y el rinoceronte siempre discutían sobre quién tenía derecho a beber primero en el río. El rey león había decretado que todos debían turnarse, pero al día siguiente, la cebra empujó al antílope, causando otra pelea. Un día, el león escuchó un alboroto cerca del bosque. Corrió hacia allí y vio al elefante reclamando que el mono le había robado frutas. El rey ordenó que el mono devolviera las frutas y que ambos aprendieran a compartir, pero el mono, en lugar de obedecer, se escondió en los árboles y continuó burlándose del elefante. El león estaba cada vez más triste. ¿De qué sirve ser rey si nadie escucha mis palabras? ¿Acaso mi rugido ya no es respetado? Se preguntaba. Una noche, mientras la luna iluminaba la sabana, el león se sentó solo en su roca. Miró a su alrededor, viendo cómo los animales continuaban con sus peleas y desorden. Se sentía inútil y cansado. Tal vez no soy el rey que este reino necesita. Pensó con lágrimas en los ojos. Estaba decidido a dejar su puesto y marcharse lejos, donde no tuviera que ver cómo su trabajo se desmoronaba. Al amanecer, el león bajó de su roca. Caminaba lentamente, con la cabeza gacha y el corazón pesado. De pronto, un venado salió de entre los arbustos. Este venado era conocido por su calma y sabiduría, aunque nunca se había acercado al león antes. Majestad, ¿por qué estás tan triste? Preguntó el venado con amabilidad. El león suspiró profundamente. He intentado hacer de este reino un lugar justo, pero nadie escucha mis palabras. Siento que he fallado como rey. El venado lo miró con ojos comprensivos. No creo que hayas fallado, mi rey. Tal vez lo que necesitas es alguien que te ayude a hacer cumplir tus decisiones. El león levantó la vista, intrigado. ¿Cómo podría alguien ayudarme? Soy el rey, y aún así no me obedecen. A veces, Majestad, no es suficiente tener la fuerza de un rugido. Hace falta paciencia y alguien que hable con los animales, que les explique por qué tus decisiones son importantes. Explicó el venado. El león reflexionó sobre las palabras del venado. Era cierto que siempre había gobernado solo, creyendo que su autoridad era suficiente. Pero, tal vez, necesitaba un compañero que lo ayudara a transmitir sus mensajes de una manera que todos entendieran. El león regresó a su roca con una nueva esperanza. Llamó a todos los animales del reino y les explicó su decisión. Desde hoy, el venado será mi ministro. Él me ayudará a que las leyes del reino sean claras para todos y a mantener la paz. Al principio, algunos animales murmuraron en desacuerdo. ¿Un venado ayudando al rey? ¡Qué idea tan extraña! Pero el venado, con su voz calmada, comenzó a hablar con cada grupo de animales, escuchando sus problemas y ayudándolos a entender por qué era importante seguir las reglas del rey. Cuando la cebra y el antílope volvieron a pelear por el agua, el venado les recordó cómo compartir beneficiaba a ambos. Cuando el mono se negó a devolver las frutas al elefante, el venado le explicó que si todos se robaban entre sí, pronto no habría comida para nadie. Poco a poco, los animales comenzaron a ver los cambios. El reino se llenó de armonía, y las peleas disminuyeron. El león, desde su roca, observaba con orgullo cómo su ministro trabajaba con dedicación. Una noche, el león reunió a todos los animales bajo el cielo estrellado. Hoy quiero agradecerles por escuchar y por trabajar juntos para que nuestro reino sea un lugar mejor.
Pero también quiero decirles algo importante. A veces, incluso los más fuertes necesitan ayuda, y eso no los hace menos valiosos. Gracias al venado, he aprendido que gobernar no es solo dar órdenes, sino también saber escuchar y trabajar en equipo. Los animales aplaudieron al rey y al sabio venado. Desde entonces, el reino de la sabana se convirtió en un ejemplo de justicia y paz, donde todos trabajaban juntos por el bienestar de todos. La verdadera fuerza no está en gobernar solo, sino en saber aceptar ayuda para lograr grandes cosas juntos. Incluso los más fuertes necesitan ayuda para lograr grandes cosas. Aceptar la ayuda de los amigos y trabajar en equipo hace que todo sea más fácil y bonito. Cuando escuchamos y cooperamos, podemos vivir en paz y armonía, al igual que el rey león y el sabio venado. Hasta la próxima aventura.